Arratsaldeon de hoy. Buenas tardes a todos. Uno de los objetivos y la finalidad que persigue la Alkartasuna Fundazioa, de la cual me honro en presidir, es la de coadyuvar por todos los medios a su alcance a la construcción nacional de Euskal Herria. Desde el Herrialde más al este, Nafarroa, que es de donde yo provengo, hasta el más occidental, Vizcaya, que es donde nos encontramos. Repito que el coadyuvar a la construcción nacional es uno de los principales fines y objetivos de la Fundación. Con motivo de esa construcción nacional, qué duda cabe, y los hechos recientes en Cataluña nos lo están diciendo, una de las parcelas importantes es el modelo socioeconómico que pensamos o creemos que debe funcionar en nuestra futura nación. Futura nación, lógicamente, independiente. Tampoco quisiera extenderme más, sino pasar ya a describir la conferencia o ponencia de hoy como, repito, uno de los sectores más importantes para esa construcción nacional. La mesa de debate que desde la institución Alkartasuna Fundazioa hemos organizado hoy bajo el título El papel de los sindicatos en torno a la autodeterminación y el derecho a decidir de Euskal Herria, hacia un modelo socioeconómico propio. Con la participación de los invitados que a continuación pasaré a presentar, en este encuentro deseamos abordar el papel a desarrollar por los sindicatos abertzales en el proceso de movilización social para que Euskal Herria ejerza su derecho a decidir libremente su futuro. Derecho que entendemos imprescindible para que podamos construir una sociedad más justa y solidaria, mediante la puesta en marcha de un nuevo modelo social y económico, modelo propio y autóctono, en el que estén realmente garantizados todos los derechos sociales de todas las personas. Nos acompaña para este evento Xavi Anza, secretario de formación de ELA y presidente de la Fundación Robles Aranguiz. A Yagoba Zulueta, secretario de formación de LAB y miembro de Ipar Egoa Fundazioa. Y Ana Pérez, integrantes de la Secretaría de la Mujer del Sindicato Este Eilas. Y Edurne Gumucio, secretaria de Régimen Jurídico, Estudios y Formación de la Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna y responsable además de estudios de nuestra Fundación Alkartasuna Fundazioa, quien como coordinadora y moderadora de este encuentro a continuación nos indicará las cuestiones concretas a tratar. Edurne, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Fernando, y buenas tardes. Bienvenidos también todos ustedes, señor presidente de la Fundación Alkartasuna, representantes de los diferentes sindicatos y a todo el público aquí reunido. Simplemente decirles previamente que todo el acto se va a desarrollar exclusivamente en euskera, aunque podrán contar ustedes con traducción simultánea. Si alguien quiere preguntar algo en castellano al final, no habrá ningún problema para ello y se responderá con total normalidad. En el acto de hoy vamos a tomar un tema que es muy importante para las personas que componemos la Fundación Alkartasuna, como es la importancia que tienen los agentes sociales a diferentes niveles, pero en particular en lo que se refiere al derecho a decidir. Dentro del proceso de autodeterminación es evidente que es necesario que todas las fuerzas políticas vascas vayan de la mano dentro de una importante movilización social. Yo le he llamado un proceso de acumulación de fuerzas que nosotros consideramos necesario.
una acumulación de fuerzas o de reunión de diferentes fuerzas, un proceso en el que la libertad de Euskadi y de Euskal Herria solo puede venir de una colaboración en una dirección clara, de la mano de una voluntad clara de participación y de colaboración entre diferentes agentes sociales y políticos. ¿Para qué se quiere el derecho a decidir? A menudo se pregunta entre nosotros y también en muchas tertulias, ¿por qué se reclama este derecho, el derecho a decidir? Pues bien, nuestro sueño es poder llegar a construir una nueva Euskal Herria para vivir mejor todos y todas, para llegar a una cohesión social y trabajar en esta dirección y también garantizar un estado del bienestar. Hay una serie de ejemplos, una serie de modelos, como hemos visto en los últimos tiempos. Previamente ha habido otros, evidentemente, pero en estos últimos tiempos hemos llegado a conocer una serie de modelos a la hora de hacer consultas o referéndum, o también bibliografía. Contamos el White Book of Quebec o White Paper of Independence of Scotland o el Llibre Blanc de la Transición Nacional de Cataluña. Nos encontramos evidentemente en un momento histórico. Estamos convencidos de ello. Un momento histórico y decisivo o incluso decisorio. Hemos oído a menudo también las opiniones de los sindicatos, por ejemplo, de Rafa Díaz Usabiaga, quien en su momento dijo que era el momento de aportaciones históricas, de hacer aportaciones históricas, o al señor Elorrieta en otras situaciones, en un acto de Guernica y también en actos diferentes, o al señor Fernández Garayalde o a Belén Arrondo, hablar sobre el derecho a decidir para defender los derechos civiles y políticos de Euskal Herria. Por lo tanto, la participación de los sindicatos en esta temática ha sido una participación muy amplia, históricamente. Y en los últimos tiempos hay que decir que la situación dentro del Estado y con el Estado se ha deteriorado, evidentemente, por la ley de racionalización, por el OMCE, por la ley de unidad de mercado, o también pues, por la ley de reforma fiscal y otras leyes centralizadoras. Nosotros, en este sentido, tenemos que decir que no queremos ir a ese centralismo en el que se han encaminado los partidos políticos en Madrid, y diría que nos estamos situando en un proceso centrípeto, pero decir también que el fracaso del Estado es algo cada vez más evidente y queremos subrayarlo de una forma muy evidente. Eso se observa en la propia legislación, también en el modelo social, que decir, en el modelo económico, las corrupciones, etcétera, etcétera, etcétera. Un modelo fracasado que no nos sirve hace tiempo, pero que queremos subrayar en estos momentos concretos. Junto con esto, nosotros no vamos a reivindicar el estado de las autonomías en absoluto, y tampoco reivindicamos lo que nos hacen en la prensa el federalismo, porque pensamos que son conceptos bastante similares o muy parecidos. Y en este contexto, ¿qué es lo que consideramos que debemos hacer en la sociedad vasca? Bueno, pues pensamos que lo que tenemos que hacer es actuar con generosidad y con voluntad para dialogar entre todos, entre todas. Yo creo que todos y todas tenemos que ser dialogantes en este tema, respetando evidentemente el marco, las posturas, la historia, el pensamiento de todas las partes, pero
actuar, como digo, con generosidad para buscar un camino en común. Un camino en el que la metodología para nosotros puede ser justamente este trabajo, digamos, de ir de forma indirecta, de colaborar entre los diferentes agentes sociales y políticos vascos. Y en opinión de las personas que formamos esta fundación, consideramos que los sindicatos son unos de los agentes sociales más importantes, cuya actitud y en comparación con la de los partidos políticos es y ha sido históricamente muy diferente. Pero desde el respeto a su actuación sindical, vamos a plantearles en el acto de hoy que, si les parece conveniente, nos expliquen cuáles son las aportaciones que pueden hacer o las sugerencias que pueden hacernos sobre esta temática. Es decir, cómo ven este proceso de acumulación de fuerzas para sacarlo adelante, como digo, entre todos y entre todas. Evidentemente es un reto muy importante, pero estoy segura de que tenemos que esforzarnos para sacar adelante todo esto, como digo, entre todos. Bueno, de esta manera, sin más, nos vamos a pasar a la primera pregunta, porque lo que he hecho es situar en su contexto un poco el tema de hoy. Y una primera pregunta sería: ¿cuál puede ser, en opinión de los sindicatos, el papel de los agentes sindicales en la articulación del derecho de autodeterminación? Le voy a ceder la palabra en primer lugar a Xavier Anza, secretario de Formación de ELA y presidente de la Fundación Manu Robles Aránguiz. No queremos que sean unas intervenciones muy largas, queremos propiciar más bien un debate. Por ello, bueno, sin más, le cedo la palabra a Xavier Anza. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecer también la invitación. Para mí es un honor estar aquí porque a menudo, bueno, no es que seamos invitados muy a menudo en fin, de mano de los partidos políticos, y la verdad es que venimos muy a gusto en todo caso. Bien, y respondiendo a cuál es el papel de los agentes sindicales en lo que es la articulación del derecho de autodeterminación, yo empezaría provocando porque, tal y como está planteada la pregunta, en mi opinión, bueno, ya discutiremos al respecto, ¿no? Yo creo que es una pregunta hecha desde la política, no desde el sindicalismo. Bueno, la verdad es que tiene que ser así, ¿no? Porque nos encontramos en fin, en la casa de un partido político, digamos, ¿no? ¿Estaríamos de acuerdo, por ejemplo, en el tema de la autodeterminación, de la independencia? Entonces nos corresponde saber y descubrir aquí cuál es el papel del sindicato. La verdad es que nosotros no nos vemos de esta manera. Nosotros nos entendemos como agentes sociales. Entonces, en el tema de la autodeterminación y del derecho a decidir, pues tenemos nuestra estrategia, la hemos tenido en el pasado y la seguimos teniendo, más o menos. Y, por decirlo de alguna manera, se hace, por nuestra parte, como estrategia, una apuesta por el marco vasco de relaciones laborales. Y desde la política, bueno, pues se puede pensar que quizás este no es un tema muy importante, o pueden pensarse por el contrario que tiene mucha importancia, porque lo que ha sucedido en este marco puede ser también muy significativo para el campo de la política. El punto de partida fue el Estatuto de Gernika, donde no había prácticamente competencias a nivel laboral. La seguridad social depende del Estado, luego está el Estatuto de los Trabajadores, que se plantea desde la centralidad, es decir, todo el tema de la negociación y demás se centraliza, evidentemente, y en esa coyuntura, bueno, pues
nosotros tomamos una serie de decisiones. Nosotros dijimos que no a los pactos de la Moncloa y planteamos también una huelga general. También nosotros dábamos una prioridad, como seguimos haciéndolo, al trabajo de organización sindical y de construcción de nuestro propio sindicato. Y en ese momento, en el 79, bueno, pues ELA plantea una estrategia que es la del marco vasco de relaciones laborales. ¿Y cómo definíamos este marco? Bueno, pues era una referencia estratégica para un sindicato sin nación. Viendo que las relaciones laborales se iban a centralizar, tratábamos de ver cómo era posible conformar estas relaciones laborales en Euskal Herria y cómo era posible llegar a negociaciones colectivas pensando que podían ser objeto de centralización y cómo podíamos articular una serie de reglas de juego pues, con la patronal, etcétera. Esta era nuestra obsesión y nuestro plan estratégico. Y, bueno, no voy a entrar a profundizar porque la verdad es que tampoco tenemos mucho tiempo, pero sí que diría que 10 años más tarde, en el año 88 más o menos, esta estrategia tuvo éxito, no solamente por, en fin, mérito nuestro, digamos, y quizás, bueno, pues se dio una coyuntura que será difícil de repetir y se produjo este éxito. Por ejemplo, la negociación colectiva, donde, bueno, pues se consiguió que se negociara en Euskal Herria, después de 10 años, las condiciones de los trabajadores vascos, a pesar de que, bueno, pues se hubiera dado esta centralización en Madrid. Pero, bueno, como digo, esta estrategia en el marco vasco de relaciones laborales evidentemente, pues tuvo altibajos evidentes, tuvo problemas desde la labor sindical realizada también desde sindicatos estatales y también por la labor de centralización. Y yo quería subrayar en este sentido, y no como a modo de reproche, subrayaría, como digo, que esta elección por el marco vasco de relaciones laborales, pues terminó de mala manera quizás pues por mano de sus propios amigos. Durante la época anterior a Zapatero y anteriormente también, pues el Partido Nacionalista, por ejemplo, en fin, aprobó una serie de estrategias marcadas en Madrid en torno al marco vasco de relaciones laborales. También, por ejemplo, en el caso de Urkullu, pues ha decidido una cosa que no se conoce en otros países, hacer un diálogo social con la minoría sindical. Voy muy rápido, ya me perdonan ustedes, pero bueno, podemos hablar más adelante. Y bueno, pues con todo esto, a modo de conclusión, yo diría que pienso que la hipótesis de la construcción nacional, desde el punto de vista del sindicalismo, no viene, como hace 30 años, desde un postulado teórico de clase. Nosotros en su momento, bueno, hicimos una hipótesis interclasista porque pensamos que era posible y porque era posible llegar a un mínimo dentro del marco de vasco de relaciones laborales, porque había un compromiso desde la patronal y desde el gobierno vasco, pero esta hipótesis está muerta porque la han matado no solamente sus enemigos, sino también pues quienes supuestamente eran amigos. Y esto significa que el soberanismo de izquierdas, desde nuestro punto de vista, tiene que redefinir su estrategia, nosotros también, y seguramente pues habrá que hacer una serie de innovaciones sindicales. Bueno, ya me disculparán si he sido muy rápido, pero no dispone más que de 5 minutos. Muy bien, ahora es el turno de Yago Zulueta. Buenas tardes, yo también quiero empezar agradeciendo a la Fundación Alkartasuna por la invitación. Y bueno, ya sabíamos que íbamos a repetir muchas cosas y bueno, eso hemos estado comentando antes y aprovechando que Xavier ha dicho muchas cosas, quizás, bueno, pues iré a, en fin, comentar otras no dichas. En todo caso, nosotros sí que hemos considerado que la pregunta estaba hecha también desde un enfoque político, ¿no? Y no tanto sindical. Pero bueno, nosotros sí que consideramos este tema como un tema propio.
no como si estuviera exclusivamente limitado al campo de la política. De la misma manera que otros sectores pueden decir lo mismo, es un tema que, en fin, nos afecta en los diferentes campos de la vida, directamente. Pues los trabajadores, como trabajadores, como ciudadanos, también estamos afectados cuando queremos articular la defensa de los derechos de la ciudadanía, derechos laborales, derechos civiles, etcétera, ¿no? Bien, como ha dicho Xavi, es evidente que hay unos sindicatos con diferentes historias estratégicas. Yo no voy a hablar un poco de la trayectoria histórica. En todo caso, sí decir que nosotros en su momento hicimos una apuesta porque no se asentara en Euskal Herria la transición política y por buscar o no queríamos, mejor dicho, participar en un marco que no iba a reconocer pues, los derechos de los trabajadores vascos y demás. Y en este sentido, bueno, pues ha habido momentos en los que hemos colaborado con otros sindicatos y probablemente entrando en el diagnóstico de la situación actual, bueno, pues podríamos hablar de cómo podemos llegar a coincidir. Por ejemplo, en este verano tuvimos la posibilidad de ir a Argentina y a Uruguay a unos encuentros sindicales que, por cierto, me dejaron sin vacaciones. Pero bueno, en fin, me tocó ir a aquellos países y bueno, quizás recordarán ustedes cómo había un ataque de los fondos buitres contra el Estado de Argentina. Y la verdad es que allí, en fin, los sindicatos, los trabajadores y los sectores populares eran los que estaban en primera línea de respuesta, estando o no de acuerdo con el gobierno, porque pensaban que estaba en juego la soberanía nacional y también la primera línea de lucha era la que formada por los trabajadores. Aquí solemos oír algunos políticos que distinguen pues los derechos nacionales, digamos, y lo que realmente importa a la gente, suelen decir, ¿no? Bueno, pues es evidente que aquí, como hay otros países como Grecia o otros que se encuentran bajo el influjo de la troika y demás, aquí lo importante es cómo está articulado el poder y cómo se respetan los derechos de los trabajadores, cómo se garantizan unos mínimos de derechos, también la capacidad real que hay para organizarse. Si hay alguien a quien le interesa esto, es los trabajadores. Seguramente el capital no tenga estos problemas. Y si vemos un poco cuál es el elemento más importante que hay en la política actual, pues, por ejemplo, ahí está el tratado internacional entre la Unión Europea y Estados Unidos, que supone una imposición del neoliberalismo que lo va a situar por encima del soberanismo de las naciones y que va a perjudicar, evidentemente, pues a las personas y a los trabajadores y que va a incidir negativamente en las condiciones de vida de las personas. Por lo tanto, es un tema propio nuestro también cómo se deciden las cosas y quién decide las cosas y, por lo tanto, el derecho a decidir. Y como ha dicho Xavi, bueno, pues uno de los últimos capítulos más terribles es, bueno, ver cuáles son las consecuencias que está teniendo la crisis económica y las terribles medidas que se están tomando a nivel político también, bueno, y se nos están aplicando, son medidas que se nos están aplicando en contra de nuestra voluntad y no contamos con herramientas efectivas para enfrentarnos a ellas, no contamos con este tipo de herramientas. Luego, por supuesto, puede hablarse de la voluntad política, que podría haber más o menos, no lo sé. Nosotros, bueno, en todo caso consideramos que los gobiernos de Vitoria y de Pamplona pues se inclinan entre las políticas dictadas por otros, pero seguramente coincidiríamos a la hora de plantear que el derecho a decidir y demás debe basarse justamente en la voluntad de la ciudadanía y en el respeto a esta voluntad, pero en que no tenemos una capacidad efectiva para hacer respetar estos derechos y esta voluntad. Y en este sentido pueden nosotros no consideramos que puedan adoptarse acuerdos bilaterales con el Estado y frente a ello
pues a la hora de plantearnos cómo podemos actuar o qué estrategias debemos de definir, como ha dicho antes Edurne, bueno, Edurne hablaba de acumulación de fuerzas, por ejemplo. Nosotros lo que tenemos claro es que hay muchas cosas que deben ser redefinidas. Estamos en esa fase en la que debemos redefinir muchas cosas y es cierto que, bueno, al sindicalismo le ha tocado pues hacer ejercicios de resistencia y de respuesta y probablemente pues en algún día mágico, no sé, negociando con el Estado y a partir de ahí no sé si será posible que te contemos con un derecho a decidir. Es evidente que este derecho no va a venir si no creemos en ello. Y no creemos tampoco en que venga de una negociación bilateral con el Estado. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué tipo de decisiones podemos ir adoptando entre los diferentes agentes sociales vascos para que pueda en un momento dado cristalizarse este cambio. Pero, de facto, ya se están aplicando ya una serie de decisiones en Euskal Herria. Y en este sentido, hombre, yo resumiría diciendo que lo que decían en Argentina, ¿no? El primer interesado en la soberanía es la clase trabajadora. Muy bien, ahora es el turno de Ana Pérez, representante de Steilas. Buenas tardes, nosotros también en Steilas queremos agradecer la invitación que se nos ha brindado para intervenir en este acto. Y, hombre, el nuestro es un sindicato sectorial del mundo educativo y para nosotros es pues importante poder participar también en este tipo de actos, dado que no solemos tener muchas oportunidades de participar en actos o foros de tipo político. Quizás yo he pensado ver un poquito cómo podía responder a esta primera cuestión planteada por la moderadora. Como he dicho antes, tratándose el nuestro de un sindicato del mundo de la educación, hay que decir que somos un sindicato no solamente de profesorado o de docentes, sino que estamos representados también otros trabajadores y trabajadoras que no son docentes. Pero nosotros solemos decir, mejor dicho, que somos un sindicato de clase. Hacemos una especie de juego de palabras también, ¿no? Con ello, somos también un sindicato de clase en ese sentido, de la clase trabajadora, porque también trabajamos por mejorar y defender las condiciones laborales y de vida de los trabajadores del mundo de la enseñanza. Y también, en todo caso, queremos participar en lo que es el modelo educativo y poder incidir en el modelo educativo. Y en ese sentido, pues estamos trabajando mucho en respuesta contra la ley LOMCE, considerando que también tenemos el derecho a decidir nuestro propio marco educativo. Y en este momento concreto, pues estamos desarrollando un plan que se llama Heziberri. Mejor dicho, hay un plan que se está desarrollando por parte del Gobierno vasco que se llama Heziberri, con el que no estamos muy de acuerdo y pensamos que deberían ofrecerse foros de participación. Pero, como digo, nosotros lo que hacemos es una apuesta por la transformación social, apostando por que tenemos que trabajar por conseguir un mundo diferente, una Euskal Herria diferente, y en nuestro caso también un modelo educativo diferente, que son posibles, y ese es en ese sentido en el que estamos trabajando. Y con todo esto, pues podemos decir que somos un sindicato también muy plural. Creo que aunque la pluralidad cada vez sea menor a nivel social o política, sí que el nuestro ha sido un sindicato políticamente muy plural. En su momento teníamos una campaña que se llama Más de 11 colores, de una manera para dibujar lo que es la naturaleza de nuestro sindicato. Y de esto, de alguna manera, también refleja lo que es nuestra apuesta política, digamos. Nosotros defendemos y defenderemos el proceso soberanista porque pensamos que Euskal Herria tiene perfecto derecho a organizarse
como nación y también a elegir su propio ámbito jurídico como nación. Nosotros pensamos que este derecho de Euskal Herria para formarse y conformarse jurídicamente y políticamente como nación debe ser llevado a la práctica y que se trata de un derecho basado en motivos históricos, políticos, culturales y lingüísticos, pero que debe desarrollarse basándose claramente en la voluntad social, sin entrar en proyectos etnicistas o excluyentes. Pensamos que debe ser un proceso inclusivo, como solemos decir en el mundo de la educación, que utilizamos muy a menudo. Es una reivindicación que hacemos en el mundo educativo, la reivindicación de la escuela inclusiva, y por ello, bueno, pues esta es una apuesta también nuestra, pensando que es un elemento importante para la cohesión social. Pero bueno, eso quizás podíamos dejarlo para otro momento más adelante, si se quiere. Bien, y en este proceso soberanista pensamos que los partidos políticos, bueno, pues evidentemente son quienes tienen que tener el protagonismo, aunque también tenemos muy claro que es imprescindible la participación de la ciudadanía dentro de este proceso soberanista. Y cuando decimos esto, bueno, pues los sindicatos o nosotros también reivindicamos justamente esta identidad de los propios agentes sociales, porque, bueno, pues pensamos que evidentemente Euskal Herria tiene el derecho a decidir su propio futuro, y yo, como mujer y feminista que también soy, reivindico y reivindicamos continuamente este derecho a decidir. Y, bueno, pues no sé, es un tema que tenemos muy enraizado en nuestro trabajo sindical. Y, como digo, pensamos que debe ser un proceso realizado de la mano de la ciudadanía, con la colaboración y el trabajo de los sindicatos, aunque, bueno, pues deban ser los partidos políticos quienes deban asumir el liderazgo, el papel de líderes en este proceso. Es evidente que hay una serie hay ritmos diferentes, quiero decir, sobre todo, sí, ritmos diferentes, y hay gente que quizás no ve las cosas tan claras, el derecho a decidir o el proceso soberanista, y, bueno, pues otras personas también, bueno, pues se enfrentan claramente el propio gobierno, como es evidente el gobierno del Estado, quiero decir, o los poderes económicos. Y yo aquí también mencionaría cómo, no sé, bueno, pues cómo quizás hay un nuevo, o quizás no tan nuevo enemigo, como es este tratado transatlántico, que evidentemente va a afectar muchísimo a nuestra sociedad, y nosotros nos hemos movilizado con otros sindicatos para enfrentarnos a este tratado, porque es evidente que estos acuerdos, este tratado, lo que van a hacer es ir en contra justamente de esta soberanía de los pueblos. Por tanto, quienes estamos a favor del derecho a decidir, las instituciones, los diferentes agentes sociales, los partidos políticos, etc., tenemos que trabajar de la mano, colaborar para, bueno, pues atraer a la gente a este proceso que no lo ve tan claro, a la gente que no ve tan claro este proceso, atraerles a este proceso. Y a nivel de sindicato pensamos que esta es una labor que debemos de desarrollar, aunque nosotros no tenemos que ser, no vamos a ser evidentemente los protagonistas, que debe ser la propia sociedad quien debe asumir el protagonismo en este camino. Bueno, guazen bigarren... Muy bien, vamos a entrar en un segundo bloque. Luego, bueno, haré un pequeño resumen de las diferentes posiciones que se han expresado aquí. El segundo bloque o el segundo tema tiene que ver con Navarra o con la territorialidad. Antes hemos hablado de un proceso de acumulación de fuerzas, puede, en fin, utilizarse alguna otra terminología. En todo caso, en este proceso
es evidente que hay que trabajar también en esta línea de la territorialidad. Desde un principio, la ciudadanía navarra debe ver respetada, por supuesto, desde un principio su voluntad. Pero para ello debemos explicarle claramente cuál es nuestra postura y cuáles son las ideas que tenemos en torno a la autodeterminación y al proceso de derecho a decidir. Evidentemente, la propia Navarra tiene derecho también a decidir. Un derecho absoluto. En todo caso, nuestro reto es ver cómo podemos articular este derecho a decidir en ambos ámbitos, siempre reivindicando, al menos desde nuestro punto de vista, el Estado histórico de Navarra. En este sentido, ¿cuál es la opinión que tienen los sindicatos sobre este tema y qué estrategias veis posibles para poder conseguir esta acumulación de fuerzas también de la territorialidad de Egualde o lo que sería una unidad de acción social y sindical? Empezamos por Xabier Anza. Bueno, antes del acuerdo de Lizarra-Garazi, Miguel Sanz presentó una moción o, bueno, un texto en el que los navarros decidirían su derecho. Yo coincido perfectamente con él, evidentemente. Pero bueno, cuando dijo esto, evidentemente no estaba pensando en los navarros, sino que estaba pensando en la comunidad. En todo caso, bueno, pues el tema de la articulación Navarra y tal. Bueno, esta semana ha aparecido un artículo de José María Esparza, que es un provocador magnífico, hablando de Ager Vasconum e Izquierda Abertzale, que merece la pena leer, porque, bueno, pues nos señala qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, pues quizás dejar desde Navarra de Tafalla para abajo a España y trabajar con los de arriba. Bueno, nosotros tenemos más de 2.217 afiliados en la Ribera Navarra. Espero que esta tarde quizás tengamos algunos más. Pues bien, la mayoría de nuestros afiliados a la Ribera Navarra no son vasco-hablantes y tampoco votan abertzale, pero tienen muy claro lo que significa militar en un sindicato abertzale. Y bueno, puede pensarse que esto también es una pequeña anécdota o quizás una cosa muy sectorial, como para darle importancia política. Puede hacerse así, pero se puede hacer una lectura diferente en el sentido que, bueno, pues políticamente es algo importante, potente, y que si trabajamos y se ponen los recursos necesarios, el movimiento abertzale llega a toda Euskal Herria. Es significativo para el movimiento abertzale porque el sindicalismo abertzale se ha configurado como muy importante para personas que, bueno, pues no son abertzales en principio y cuyo trabajo es necesario, a pesar de que ellos pues no ven una referencia política abertzale. Y por eso quizás, bueno, pues no votan abertzale, no porque estén en contra de los partidos abertzales. ¿Y quién capitaliza políticamente el trabajo que está realizando el AILAB en Navarra o en la Ribera Navarra concretamente y toda la lucha que están desarrollando, la lucha sindical, el trabajo sindical? Bueno, pues en Navarra estamos hablando continuamente de cambio político, se está preparando una importante manifestación para diciembre, pero pensamos que, bueno, pues el cambio no debe ser un recambio. Nosotros los vascos, los abertzales, hemos recibido continuos ataques y muy duros en Navarra y ahí está, pues, yo qué sé, el mundo de la educación, el idioma, ETV que no se puede captar todavía, pero el cambio, en todo caso, yo al menos lo pienso así, el cambio debe ser
terminar con el régimen foralista y navarrista. Y esto es algo más que cambiar de presidente o presidenta, sino buscar una hegemonía social, política y sindical diferente. Y yo no sé si somos realmente conscientes de este hecho. Este régimen ha tenido una hegemonía total en estos últimos decenios. Hace unos años, hace 8 o 7 años, hubo la posibilidad de propiciar un cambio con el Partido Socialista Navarro. Y yo, pues, en su momento, en mi pueblo, en un artículo hice de profeta, diciendo desde un principio que ese arreglo es imposible. Ese gobierno no se va a formar y volverá a ser un gobierno de UPN. Y yo la verdad es que no soy profeta, pero al día siguiente de las elecciones, los primeros agentes que salieron para solucionar el problema político entre el Partido Socialista y UPN, pues fueron los UGT, Comisiones Obreras y la patronal. Fueron los que se mostraron en contra del cambio político. Eso tiene su importancia, ¿no? Se puede decir, ¿es una cuestión de sindicatos? Pues no, porque, bueno, son una parte importante del régimen. Y yo entiendo, y esto lo lanzo también como provocación en sede política, entiendo que en el ámbito político la lucha que se está desarrollando exige una estrategia de catch-all. Catch-all es pillar todo, atrápalo todo. Hay que buscar votos donde sea posible. Por ejemplo, yo entiendo que el movimiento Abertzale tiene que buscar sus votos también en aquellas personas que se pueden mostrar desafectos con UGT, con comisiones, con el Partido Socialista, etc. Y entiendo que para poder hacer esto es necesario que el movimiento soberanista Abertzale de Navarra de alguna manera terminen por laminar las diferencias que tienen con, por ejemplo, nosotros los sindicatos abertzales. Y para ello es evidente que es necesario distinguir claramente un modelo sindical del otro. Entre otras cosas, porque el modelo sindical está causando un etnocidio en las empresas. Porque en muchas empresas se está despidiendo en las empresas a militantes de ELA y de LAB, tal y como se ha demostrado a nivel también jurídico. Y se está causando un verdadero etnocidio en este sentido. Mao Zedong diría que estos son contradicciones internas, pero bueno, no solemos hablar de esto, no solemos hablar con los políticos, pero también es necesario hablar de esto. Y bueno, pues como provocación ya creo que es suficiente. ¿Yagoba? Bien, como ha dicho Xavier, el problema es más amplio que un cambio de gobierno y que es más bien cómo conseguir derrotar a todo un régimen. Evidentemente tiene que venir de la mano de un cambio de gobierno, evidentemente, pero en todo caso ya estamos viendo de alguna manera cómo la debilidad del gobierno de Barcina es cada vez mayor y lo que está por ver es cómo se va a poder llegar a una fase destituyente, digamos, dentro de Navarra. Es decir, buscar desde, en fin, orígenes políticos diferentes, la colaboración de diferentes sectores y personas que ya no pueden soportar más este régimen que, como ha dicho Xavier, bueno, pues ha venido de la mano de unas élites sindicales también, élites empresariales y también de los medios de comunicación. Pero el hecho de que haya una voluntad destituyente y muchas ganas de terminar con un gobierno, no sabemos exactamente qué es lo que va a venir después. Y la verdad es que la situación, bueno, pues
nos causan nuestras dudas porque, bueno, pues en Navarra concretamente hay que ver cómo se puede construir una alternativa, en base a qué pilares. Y yo pienso que quizás se ha convertido en políticamente correcto decir que serán los navarros y las navarras quienes decidirán su futuro. Pero evidentemente Sanz y nosotros no podemos estar de acuerdo en decir esto. Yo creo que tenemos que tener muy claramente claro esto, quiero decir. Parece que esto es políticamente correcto, pero ya sabemos cómo muchas de las decisiones se adoptan en Madrid, ¿no? Pero bueno, este mantra, como digo, funciona y vale un poquito para todo. El tema es qué contenido se le da y de qué decisiones estamos hablando. Y una de las claves más importantes será, por ejemplo, desde el mundo abertzale y euskaltzale, pues ver cómo ser militantes de determinados sindicatos en centros de trabajo pues es particularmente difícil por la persecución que se está sufriendo. Porque es evidente que estamos sufriendo ataques de este régimen en contra del euskera, la educación en euskera, y todas las personas que se están alzando contra este régimen probablemente no tienen las mismas razones para hacerlo. Y quizás, bueno, pues hay una serie de elementos centrales que quizás tienen que ver más con la corrupción, con el modelo social, con las políticas económicas, con todo lo que han hecho algunas élites para enriquecerse y enriquecer a sus amigos. Y, en mi opinión, el derecho, cuando reivindicamos el derecho a decidir también para Navarra, cuando lo hacemos desde el punto de vista sindical y demás, creo que no somos realmente la primera alternativa o la primera fuerza en coincidir en esta clave con las inquietudes que tiene la ciudadanía navarra. Quiero decir que esta voluntad de cambiar con este modelo de rapiña que han puesto en marcha las élites navarras y demás, dentro del mundo laboral también y el mundo económico, etcétera, pensamos que la alternativa tiene que venir de la mano de la izquierda soberanista. Y yo creo que es una cosa que hay que pensar y que tener muy clara, porque en Navarra se ven, pues, que hay muchas preguntas sin responder y también hay una serie de cuestiones que tenemos que despejar y que clarificar también en el resto de Euskal Herria. Por ejemplo, las preguntas que tienen que ver pues, con el mundo sociolaboral, etcétera, y la utilización que se hace del derecho a decidir también. Ver un poquito, lo importante es ver y demostrar cuáles son los beneficios que nos va a traer en el día a día. Buscando la adhesión de la sociedad dentro de la búsqueda de un cambio social, de un verdadero cambio social. Y para conectar con una mayoría social tenemos que tener muy claro esto y aprovechar esta oportunidad porque, como digo, todavía nos quedan muchos deberes por hacer, no solamente en el mundo sindical, sino también en el mundo político. El convencimiento y la adhesión, evidentemente, son nuestros pilares más importantes para poder llevar a cabo el derecho a decidir. Y a veces vivimos el tema de la territorialidad de una manera absoluta. Bueno, pues quienes queremos una Euskal Herria unificada, etcétera, a veces nos ponemos nerviosos cuando no le podemos dar una respuesta positiva a estos temas. Por ejemplo, ¿cómo se va a solucionar el problema de Navarra o qué va a pasar con Iparralde? Y bueno, pues justo al fin y al cabo, pues si aplicamos una metodología democráticamente impecable, bueno, hablando de arquitectura jurídica, etcétera, yo creo que si lo hacemos de esta manera se puede ganar la batalla política, ¿no? Y
aunque a veces vivimos con dramatismo estos temas relacionados con la territorialidad, seguramente trabajando por la adhesión social y demás encontraremos más razones también positivas y que elementos que van en contra de nuestra propia estrategia, ¿no? Y en Navarra yo creo que en este momento los retos que tenemos pasan realmente por luchar contra la situación de injusticia y dar una respuesta positiva desde el movimiento soberanista. Yo creo que ahí está la clave. Creo que no debemos ir o utilizar como punta de lanza la lucha identitaria porque lleva a limitar el debate a ese terreno. Y también hablando de los derechos lingüísticos o nacionales o políticos y civiles y demás, yo creo que deben plantarse desde un procedimiento político democrático impecable. Nos equivocaríamos si pensáramos que la voz de la calle o la voz de los movimientos populares no la tuviéramos en cuenta, si la arrinconáramos. Yo creo que tenemos que cambiar muchas cosas también si queremos llegar a nuestra meta y tenemos que ver también esta presión desde un punto de vista positivo. Tendríamos que oír más la voz de la calle. Bai. Bueno, egia da, egoera. Bien, como he dicho antes, los ritmos son diferentes y tendremos que profundizar en este tema. Yo veo a Yagoba muy optimista. Yo pienso que la sensación que tenemos es que hay mucha gente a favor del cambio y que hay otra serie de cuestiones que quizás van a desarrollarse con una mayor dificultad. Por ejemplo, siendo como somos un sindicato sectorial del mundo de la educación, si tenemos dificultades aquí y tenemos que hacer frente a leyes impuestas, pues la situación en Navarra todavía es peor, porque también se están aplicando las leyes centralistas, los ataques al euskera y la educación vasca son continuos y a menudo o a veces pensamos que tenemos que hacer un esfuerzo mayor en Navarra por superar esta situación de la que tenemos que hacer en la comunidad autónoma. Pero, bueno, si nosotros tenemos una voluntad de construir una nación, tendremos que respetar los diferentes ritmos, pero trabajando conjuntamente, porque defender el derecho a decidir debe llevar también a defender el derecho a decidir en Navarra, aunque es evidente que formamos una nación. Y a la hora de implementar este derecho es cierto que los marcos son diferentes. A veces aquí las cosas suelen ser o parecen ser más sencillas, no voy a decir que siempre lo sean, y que en Navarra pues encontramos bastante más dificultades para desarrollar la labor de construcción nacional. Pero bueno, nosotros pensamos, y yo también pienso, que quizás hay que intentar limar asperezas y algunas dificultades si queremos hacer una apuesta firme de colaboración y de trabajo conjunto. Entonces, bueno, siempre, evidentemente defenderemos que son los navarros, las navarras quienes tienen que decidir, pero en fin, respetando siempre los ritmos de cada uno, porque yo considero que tenemos una oportunidad verdadera ya de conseguir una transformación y un cambio. Bien, pues entramos al tercer tema. Y en este caso, dentro de la búsqueda de un nuevo estatus jurídico y político, también se quiere consolidar o crear, mejor dicho, un modelo socioeconómico propio.
Y vosotros, los sindicatos aquí representados, habéis sido protagonistas muy importantes en la Carta de los Derechos Sociales. También quiero añadir que hay una serie de cuestiones que, a causa de la crisis económica, pueden estar en peligro, derechos básicos, algunos de los cuales ya se han mencionado aquí, como son el derecho a la educación o los ataques que está recibiendo el euskera, el derecho a la salud, el empleo, los derechos de la mujer, la labor social, etcétera, etcétera. Nos encontramos y nos parece la actual situación muy difícil y una mayoría social en Euskadi. No podemos seguir sufriendo esta situación durante mucho tiempo. Nuestra juventud sin futuro, y no lo digo por dramatizar, con un incremento de las privatizaciones, con la destrucción continua de los servicios públicos, con la imposibilidad de vivir en euskera, con el incremento de la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues el tema que pretendemos ahora analizar es qué estrategia, y este también es un tema, en fin, proceloso, ¿qué estrategia consideráis desde los sindicatos necesaria para poder construir un modelo socioeconómico propio desde la reivindicación de un nuevo estatus jurídico-político? Esta es un poquito la idea. Bueno, sí, brevemente lo que se pueda, aunque después en el debate podamos alargarnos un poquito más. Xavier. Yo también, para responder a esta pregunta, plantearía otra pregunta. ¿Cuál es el reto más importante del movimiento soberanista en la actualidad? Yo pienso que quienes nos consideramos soberanistas tenemos que terminar con dos mitos y trabajar claramente. El primer mito es el de la Arcadia, en el sentido de que si tenemos las herramientas necesarias, seremos lo mejor de lo mejor. Seremos los mejores, no habrá ningún problema, arreglaremos todos nuestros problemas una vez que salgamos de España, porque todos nuestros problemas vienen de España. En la independencia nos hará más euskaldunes, más solidarios, más flacos y guapos incluso. Y el otro mito es el de Malza. Es un mito que está causando un daño enorme a la estrategia soberanista. Hay una canción de que mientras seamos abertzales todos somos hermanos, eso dice una canción muy conocida, pero hay conflicto social y quizás todos los abertzales no están por una política basada en la justicia social. Me explicaré un poquito más. El paradigma político de Máuzaga ha fracasado. Y antes decía, ¿cuál es el trabajo que tenemos que desarrollar, aparte de destruir estos mitos? Bueno, pues en mi opinión, el movimiento soberanista, el mayor reto que tiene es conseguir una amplia mayoría, conseguir la adhesión de más gente a su proyecto político. Porque al fin y al cabo se necesitan mayorías para poder desarrollar estos procesos, porque si no va a ser imposible. Y tenemos que trabajar en esa dirección, conseguir mayorías. Estos días se habla mucho de Cataluña y yo creo que de ahí nos viene una lección muy importante y es ver cómo la movilización social ha conseguido llevar al ámbito político a quizás un sitio al que no quería ir. Tenemos que aprender mucho para la dinámica social, pero también tenemos otras referencias diferentes. Por ejemplo, la de Escocia. En el proceso escocés, el debate sobre la justicia social ha sido
de importancia predominante en el debate sobre la independencia, donde se ha visto cómo, por ejemplo, los laboristas pues, han fracasado. Había un artículo muy bonito que se escribió hace unas semanas sobre diciendo que en Escocia mucha gente dice que el debate escocés no ha sido identitario. Y bueno, ella explica mucho mejor lo que dice. Bueno, y eso no es un debate identitario. El debate de la justicia social no es realmente un debate identitario. La identidad nacional no puede incorporar valores de justicia, de solidaridad. Eso no es, por lo tanto, un debate identitario. Entonces, ¿qué sociedad vamos a hacer? Un proceso soberanista debe conseguir la adhesión de mayorías, pero también buscar, bueno, pues elementos de cohesión. Euskal Herria tendrá sus elementos, como los tiene Cataluña, y Euskal Herria tiene pues unas características propias que se dan, por ejemplo, también en el caso de Quebec. Existe un sindicalismo nacional, por ejemplo, que es mayoritario. Y yo creo verdaderamente que el trabajo que se hace por la justicia, por un modelo más justo, si trabajamos por ello, conseguiremos la mayoría social. Es lo que tenemos que hacer. Es decir, no podemos dejar por un lado la lucha por la justicia social y la lucha soberanista. Y por eso es por lo que digo que el paradigma político de Málzaga es perjudicial en esta fase. Esa es la lectura que yo hago, al menos. Sé que es discutible, en todo caso. Yo lo que no tengo duda es que el señor Urkullu, cuando se despierta, dice ¡jo, qué suerte tan mala tenemos en la comunidad! En toda Europa, los sindicatos están a favor de la concertación y no se quejan demasiado con las políticas de ajuste. En cambio, aquí tenemos un sindicato abertzale, mayoritario, uno de ellos es histórico y no cumple la función que le corresponde. Se ha ido a la montaña, o se han ido a la montaña, se han echado al monte. Tenemos un PIB a nivel europeo, pero un mal sindicalismo. Y luego viene Confebask y escribe al gobierno español diciendo que hay que ilegalizar a el ILAB. ¿Por qué no están de acuerdo con concertar, no quieren concertar y no quieren ir a un hipotético Málzaga para hacer el diseño que ellos quieren hacer? La derecha, tanto en Navarra como en la Comunidad Autónoma Vasca, ha decidido terminar con las referencias sindicales a favor del cambio. Esto no pasaba hace 25 años. Hace 25 años nuestra derecha patriótica respetaba ciertas líneas rojas que ahora ya no respeta. Entonces, esta referencia de Málzaga es la que tenemos que adoptar. Bueno, esto lo dejo para luego. Y esto, en mi opinión, exige una innovación política que, entre otras cosas, sirva para definir en el futuro cuáles serán las relaciones que deban tener o la forma que deban relacionarse los partidos políticos con los sindicatos, porque los modelos que se han utilizado en el pasado no nos sirven, no nos valen. Yo lo tengo muy claro, al menos. Hace algunos días se ha publicado como Confebask ha solicitado la ilegalización de ELA y LAB, exigiendo un cambio legislativo. Entonces, dejando a un lado las empatías, las libertades políticas, ¿preocupa todo esto a la izquierda soberanista? ¿Creemos realmente que esto es perjudicial para el proceso nacional? Dejando a un lado el tema de libertades y de derechos, etcétera. Nosotros realmente creemos que
los temas que tienen que ver con la justicia social tienen que ser centrales en un proceso soberanista. Poniendo el ejemplo de la Ribera, nosotros no hemos hecho ningún milagro. Nosotros tenemos 2000 y pico afiliados porque hemos trabajado. Ha identificado a un sindicato abertzale como un instrumento adecuado para defender sus derechos. Sin más. ¿Y la política capitalizará ese trabajo que está realizando? Esa es la pregunta que dejo aquí. Yagoba. Bueno, dentro de la vía hacia un modelo sociopolítico, socioeconómico propio, antes se ha mencionado aquí a Rafa Díez, y bueno, Rafa Díez siempre nos decía que no hay propuesta sin propuesta, porque bueno, somos muy amigos de protestar, pero bueno, siempre él nos ponía en nuestro sitio y siempre diciendo claro que teníamos que articular propuestas y a tener ofertas. Nosotros pensamos que tenemos que plantearnos que para la construcción para un modelo propio y para poder avanzar en este sentido y contar con mayores recursos, no tenemos que estar a la espera de un día mágico en el que seamos soberanos. Es posible ser soberanos si mientras tanto no tenemos competencias en el ámbito socioeconómico. Y tenemos que preguntarnos si es posible construir esa mayoría social que debemos construir si todo este proceso no consigue un cambio positivo en las condiciones de vida de la gente. Y esto planteado desde el punto de vista de la justicia social, evidentemente, porque, bueno, pues al fin y al cabo, nosotros en más de una ocasión hemos manifestado nuestra disposición a llegar a los acuerdos políticos y económicos necesarios para nuestro pueblo, para nuestro país, pero, como he dicho antes, también suele ser difícil que se vayan a dar acuerdos si te quieren echar de la mesa, ¿no? Es difícil llegar a acuerdos con quien te quiere expulsar de la mesa, ¿no? O pidiendo ilegalizaciones nada menos que en Madrid, ¿no? Bueno, pues como digo, hay algunas patronales, se suele decir que el dinero no tiene patria y bueno, pues Confebask que busca lo que busca donde lo busca. Y la verdad es que es difícil ver si es posible llegar a acuerdos con nadie en esta situación. Y quienes creemos en un proceso soberanista tenemos que plantearnos qué podemos hacer mientras tanto, qué pasos hay que dar en la lucha diaria, en las fábricas, en los centros de trabajo y hacerlo también de una forma unilateral, también en este ámbito, pero teniendo muy claro que el cambio social y la necesidad de este cambio y la justicia social tiene que estar en el centro de todo este proceso si queremos realmente construir mayorías sociales. Antes se ha mencionado también el caso de Cataluña. En fin, yo tendría que conocerlo más para, en fin, lanzar otras teorías. Pero bueno, dentro de este proceso del 9N y tal, bueno, leyendo un poquito lo que ha sucedido, se ve como ha habido una serie de porcentajes menores de participación en las zonas más depauperadas o en las zonas de clase trabajadora y seguramente, bueno, pues habrá factores como son el origen, cuestiones lingüísticas, pero lo que yo tengo claro es que si queremos trabajar por un proceso soberanista, este proceso tiene que servir también para conseguir el cambio social y para conseguir la justicia social. No diciendo que hay una serie de cosas que hay que dejar más adelante, que llegará el momento en que se podrán conseguir cosas. Yo creo que no se puede plantear las cosas de esta manera. Hay cosas que no pueden esperar porque son de vida o muerte para muchas personas.
hay muchas personas que no pueden esperar a ver cuándo conseguimos alcanzar ese derecho a decidir. Otra cosa es, bueno, mientras conseguimos todo esto, pues intentar responder a todos estos problemas y buscar mejores soluciones, pues desde posturas soberanistas, trabajando pues a nivel sindical, a nivel político. Y yo creo que aquí también está nuestro mayor reto, buscar soluciones a estos problemas cercanos y diarios y ver si somos capaces de dar una respuesta a estos problemas. Yo no voy a entrar más en esta cuestión del proceso o ver también, en fin, Confebask qué espacio nos deja dentro de este proceso, pero es evidente que la fuerza sindical y social actual, de alguna manera, suele haber una tendencia a relativizarla, en el sentido de que se tiende a relativizar todo el potencial que tiene el mundo sindical para articular una mayoría social, porque esto parece suponer que conlleva un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, como por lo tanto se necesitaría llegar a acuerdos a nivel nacional, dejando a un lado las cuestiones sociales, porque son cosas que pueden poner en peligro el status quo. Y yo creo que ese cálculo sobre siglas, etcétera, bueno, puede ser legítimo, pero en todo caso pienso que a veces fallamos cuando no acertamos con la estrategia para construir esta mayoría social. Y para ello, porque es necesario que miremos a las necesidades y a los problemas que tiene la gente. Bien, la actual situación socioeconómica es evidentemente muy difícil para amplias capas sociales, y los sindicatos que estamos aquí y otros agentes sindicales hemos planteado numerosas movilizaciones para exigir el cambio social, el cambio del modelo socioeconómico, con huelgas, aunque, bueno, en su momento, bueno, no siempre hemos reclamado un modelo social diferente, aunque a veces no definimos cómo es el modelo social que queremos. Entonces, tenemos que trabajar también por dejar claro cómo es la Euskal Herria que queremos. Y nosotros hemos empezado a trabajar viendo que la crisis actual no es solamente una crisis económica, es una crisis sistema que afecta a todos los ámbitos, a todos los sectores, no solamente al sector económico, sino también al ecologismo, que ataca ¿cómo se dice?, el modelo productivo también. Nosotros pensábamos que era necesario dejar todo esto claro, y para ello hicimos una serie de asambleas con la participación de agentes sindicales y sociales, y se planteó como salida o como una posible línea de trabajo la confección de una Carta de Derechos Sociales. Hay modelos a lo largo de todo el planeta sobre los derechos sociales, pero nosotros planteamos un proceso realmente participativo para que fuera realmente transformador. Y hemos estado trabajando a lo largo de un año también
de esta manera ya tenemos redactada esta Carta de Derechos Sociales y la valoración que hacemos es positiva del trabajo desarrollado a lo largo de este año, con una participación amplia, horizontal y plural. Consideramos que hemos conseguido este objetivo de participación y a la hora de definir este modelo nacional, este modelo de Euskal Herria que queremos, lo que hicimos al principio es bueno, pues una serie de seminarios de formación en las diferentes localidades, en las capitales, con la participación de más de 180 personas, que serían las personas que dinamizarían en ámbitos sectoriales este proceso participativo. Al cabo de un año hemos visto cómo estas, bueno, mejor dicho, en unos 100 y pico barrios o localidades se han desarrollado debates, debates también sectoriales, sobre cuestiones de... Bueno, uno de los más participativos ha sido el del sector feminista, con la participación de muchos colectivos, más de 110 personas que nos reunimos para definir el modelo que queríamos, dejando claro que había que trabajar por un modelo feminista si queríamos trabajar por un cambio auténtico y verdadero, y participaron también una serie de sectores que quizás normalmente suelen tener mayores dificultades para compartir con nosotros. Por ejemplo, pues la diversidad sexual o de diversidad funcional, quienes participaron también en la redacción, o la diversidad de origen también, o también representantes del mundo del euskera. Como digo, bueno, pues ha habido bastante participación en diversas localidades y las personas que trabajamos como dinamizadores pues nos encargamos de recabar aportaciones y hemos conseguido la aportación de más de la participación de más de 200 personas con más de 200 aportaciones sobre diferentes derechos, y basándonos en estas aportaciones hicimos una primera redacción de esta Carta de Derechos Sociales que está colgada en nuestra web. Y el valor, yo creo que más importante de todo este proceso ha sido justamente la forma en que se ha desarrollado. Hicimos su presentación en su presentación, mejor dicho, conseguimos también la adhesión de más de 155 agentes sociales. Es cierto que, bueno, en principio se ha desarrollado todo este trabajo, el trabajo de la Carta, en Hego Euskal Herria, en Hegoalde, en principio con una voluntad nacional, pero bueno, solamente hemos mantenido unos pequeños contactos con representantes de Iparralde, y lo que planteamos es que en este momento, bueno, pues ya hemos terminado la fase de redacción de la Carta y ahora estamos en la fase de buscar su socialización y buscar nuevas adhesiones, pero también sin olvidar la fase de movilización, porque pensamos que esta Carta debe ser un instrumento que debe ser asimilado no solamente por quienes hemos participado en este proceso, sino para ser también socializado, pues cuando, por ejemplo, negociamos los acuerdos laborales, etcétera, debe ser utilizado como instrumento de trabajo también en los ámbitos de trabajo que desarrollamos. Y es lo que nos da legitimidad, al fin y al cabo, también. Por ejemplo, hicimos una presentación, una asamblea de presentación, que es, bueno, pues un foro de decisión, y hemos planteado, como digo, dar a conocer y socializar esta Carta, y luego una serie de movilizaciones que queremos convocar en torno al 14 de marzo, y también hacer políticas de interpelación, aprovechando ahora, por ejemplo, que pronto se van a celebrar las elecciones municipales. Pensamos que esta puede ser una buena oportunidad para desarrollar una serie de puntos contenidos en la Carta y, en
entrando también en lo que he dicho antes de trabajar con la gente de Iparralde, el año pasado se presentó la alternativa Herrixcas, que es una gente que está trabajando en torno al tema del cambio climático, buscando alternativas, que a nivel europeo también están trabajando en la búsqueda de alternativas, y en esta misma línea se está trabajando en Euskal Herria con el objetivo con la idea de que para impedir el cambio climático hay que buscar un cambio de la propia sociedad. Y en octubre del año que viene, se desarrollará un foro en París sobre el cambio climático, y nosotros, vamos a organizar una contracumbre en Bilbao, donde, pues plantearemos una gran movilización en torno a la Carta de Derechos Sociales. Es decir, ya, pues hemos definido de alguna manera qué Euskal Herria queremos, con un modelo en el que se incluya a todas las personas, y ahora lo que hay que hacer es entrar en una fase diferente de utilizar esta carta pues como instrumento de trabajo, como instrumento funcional de trabajo. Así que quizás podemos entrar al debate. O si alguien quiere intervenir desde el público también, pueden levantar la mano y pueden plantear las preguntas, por favor, con micrófono. Inork. No hay nadie que se atreva. A ver, Elena García. A ver, Elena García. Bueno, en primer lugar, yo también... Perdón. Quería agradeceros por la organización de este acto. Siguen hablando en castellano. Os he estado oyendo hablar de unidad, os he estado oyendo hablar de la necesidad de unir fuerzas y cosas por el estilo. Sobre todo yo creo que más a Ana, si me permites que te haga una referencia directa. Pero hay una cosa, por otro lado, sin embargo, también he creído entender, igual estoy equivocada, he creído entender que hablabais como que si no tenemos una idea igual de lo que son los derechos sociales que queremos para esa Euskal Herria que queremos construir, ya no podemos tener una unidad de acción en esa búsqueda de una nación reconocida. Yo la verdad es que creo que en este país, estamos personas de muy diversos ámbitos, ideas y procedencias, historias y demás, y yo creo que aquí todos tenemos mucho que aportar. Y en este sentido yo creo que la lección que están dando los componentes de Euskal Herria Bildu es muy importante, porque han conseguido distintos grupos políticos pues unirse precisamente para hacer una mayoría social suficiente que nos lleve a la consecución de ese país. Y en ese sentido a mí me gustaría preguntaros a los tres representantes sindicales si os habéis planteado recuperar esa unidad de acción que todavía no sé por qué perdisteis hace un tiempo y que creo que también sería importante que la recuperaseis, precisamente para tener esa mayoría social también desde el ámbito sindical. Bueno, uno es responsable de lo que dice y de lo que da a entender. Y en ese sentido, pues soy responsable de haberme explicado mal o no bien, al menos, ¿no? Claro que en un proceso soberanista pueden participar personas que tienen diferentes modelos de sociedad y diferentes concepciones sobre cómo deben organizarse los elementos de justicia social, de protección social o de protección del mundo del trabajo. Lo que yo quería decir es que
el movimiento independentista, el movimiento soberanista, tiene un reto, que es ganar mayorías sociales que hoy no tiene. Y lo tiene especialmente en unos territorios más que en otros. Y lo que nosotros creemos, ¿no? Porque creo que he utilizado varias veces el verbo sinisituta, lo que nosotros creemos es que para ganar esas mayorías que el proceso soberanista necesita, será más fácil ganar esas mayorías si sectores que hoy están alejados de lo abertzale perciben en el movimiento soberanista un movimiento que cuida o mejora su protección social, la protección de los suyos, el cuidado de sus mayores, de sus enfermos, que eso es un elemento que puede fortalecer el movimiento soberanista. No quiero decir que quienes no piensen así no sean soberanistas o lo que sea, claro que puede haber soberanistas. Eso en el plano es un postulado teórico, evidentemente, pero no tan teórico, porque creo que el ejemplo escocés es un ejemplo de eso. Es decir, tenemos ejemplos que eso sirve. Pero, por ejemplo, no sirve el catalán. El catalán no está fundado sobre ese principio, ¿sí? Es decir, el CIO hace una política neoliberal de tomo y lomo y ese debate no está en la Asamblea Nacional Catalana, por ejemplo. Yo ya acepto, pero yo lo que desde el ámbito sindical yo digo es, no, pues ese es un elemento que puede fortalecer la referencia soberanista. ¿Por qué? No lo digo teóricamente solo, sino porque es que ¿por qué nosotros tenemos 2.200 afiliados en la Ribera? Pues por eso. Es una referencia práctica. Entonces, desde esa experiencia práctica, ¿no?, de lo que nos da el sindicalismo, postulamos que eso es bueno para el proceso soberanista. Eso es lo que decimos. Más allá de que el proceso soberanista se puede articular de muchas maneras, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero yo luego he dicho otra cosa más gorda, ¿no?, que es que hay que acabar, me lo he dicho a tono provocador, con la referencia, con el paradigma político de Málzaga, ¿no?, que postula que todos los abertzales, de izquierda y de derecha, que no compartimos ese modelo de sociedad, de protección social, etcétera, etcétera, tenemos que ponernos de acuerdo en unos mínimos, ¿no?, y luego a partir de ahí, a partir de Málzaga, cada uno que haga su camino, ¿no?, en esa imagen histórica del nacionalismo vasco. Y yo lo que creo, y esto sí que es pura creencia, pero creo que hoy eso no es posible, porque en lo que yo interpreto que es la derecha nacional, no hay ninguna voluntad de hacer eso. Eso será posible en el plano teórico, pero creo que hoy nuestra derecha nacional no está ahí. Y evidentemente esto es absolutamente discutible lo que yo estoy diciendo, pero yo creo que no está ahí. Y entonces postular un acuerdo que crees que no se va a poder dar, pues es desde mi punto de vista es un poco perder el tiempo. Y además creo que no permite o de alguna manera difumina el papel que está jugando tanto en el plano social como en el nacional. Eso es lo que he intentado decir, aunque evidentemente he dado a entender otra cosa y lo siento. Y no he hablado de la unidad sindical. Bueno, es igual. Ya hablo. No, y en relación con la unidad sindical, nosotros mantenemos algunos elementos de unidad sindical y no mantenemos otros, y desde luego no tenemos a día de hoy formulada una unidad de acción estratégica, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues por algo que he sugerido antes, pero evidentemente no me ha dado tiempo a desarrollar, ¿no? Yo digo la versión de él, evidentemente está Yagoba y él explicará la cosa como la entienda, ¿no? Yo creo que en el actual momento el proceso nacional y la lucha social requieren de una innovación política. Y esa innovación política pasa por reformular cómo se relaciona el movimiento sindical con la política y con los partidos políticos. Ha habido dos modelos clásicos de articulación o de relación de los partidos políticos y los sindicatos. Uno es el modelo de correa de transmisión, donde se espera que el sindicato traslade a la clase trabajadora el programa político del partido, y otro modelo ha sido el de la entidad especializada. El sindicato se ocupa de las cositas laborales y el programa, la estrategia política, la pone el partido. Esos son dos modelos legítimos. Son modelos que se han desarrollado en el mundo. Nosotros venimos del segundo, porque ELA nació en el seno del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Éramos una organización especializada en social, y en el 76 hicimos una transición, hicimos un congreso que definió otras cosas. Bien, eso es
esos modelos son legítimos, están ahí, pero a nosotros, y hablo de ELA, no nos valen. Y nosotros postulamos que el movimiento sindical, primero, debe ser reconocido como un agente político, que por lo tanto, a diferencia de lo que defiende Confebask, puede emitir opinión sobre aquellas cuestiones que le plazcan, sea el tren de alta velocidad, la fiscalidad o lo que sea. Y creemos que los partidos políticos deben, y la izquierda, porque a mí no me preocupa la derecha, me preocupa la izquierda, debe asumir con naturalidad que el movimiento sindical puede criticarle. Y debe asumir con naturalidad que el movimiento sindical es autónomo en sus aciertos y en sus errores. Y asumir esa dialéctica social. Y no esperar y no condenar al sindicato, decir, si me criticas, estás defendiendo a la derecha. No. Yo no le estoy haciendo el programa a nadie. Yo creo que en la ELAB no entendemos de la misma manera cómo se deben articular a día de hoy las relaciones entre partidos y sindicatos y entre un sindicato que es LAB, que es un sindicato de un movimiento sociopolítico, que es la izquierda abertzale, eso es legítimo y ese es su proyecto y eso es digno de todo el respeto, y un sindicato que decidió en su día no ser parte de un movimiento sociopolítico como es ELA. Y eso hoy pues no tiene una solución y tenemos un problema gordo, pero yo no diría que es un problema de LAB, es un problema que tenemos planteado entre los sindicatos, pero también entre los sindicatos y el movimiento político. Bueno, pues nosotros entendemos eso de una manera diferente y luego eso tiene pues episodios donde hay cosas que no son posibles, ¿no? Pues por ejemplo, en materia de fiscalidad o en materia de presupuestos, hacer o no hacer cosas conjuntas en función de a quién le vas a eso. Bueno, pues para nosotros eso es un problema y ya está, pero no sé si lo solucionaremos, y espero que sí. Pero son dos modelos distintos y no hay un modelo mejor y otro peor. Todo modelo, al menos en el sindicalismo, tiene sus problemas y sus inconvenientes. Y lo que hay que hacer es optar. Y claro, si optamos por cosas distintas, pues no es posible. Bueno, no sé si es posible, pero habrá que ver. Bueno, yo voy a dar mi versión, pero antes ya solo por matizar, ya que no iba a extender nada sobre la pregunta que se ha hecho concretamente en torno a los derechos sociales, nosotros no planteamos que nada en torno a que no pueda haber diferentes visiones. Estamos en un momento en el que se están destruyendo los derechos sociales, entonces es a eso a lo que hay que hacer frente y nosotros planteamos sobre todo que lo que no se puede es aplazar ese debate. Y ponía el ejemplo de Cataluña en el sentido de que entiendo que los sectores más atacados por esa destrucción de derechos sociales son los que más ajenos están sintiendo al proceso soberanista. En Euskal Herria eso ocurriría con más razón si no somos capaces de eso, porque creo que el terreno social, o sea, es el movimiento soberanista, por medio de sus sindicatos y por movimientos sociales que trabajan en ese ámbito, los que lideran ese ámbito, ¿no? Pero es verdad que el proceso soberanista en su diseño, y yo creo que sobre todo desde la política, pero también en el terreno de la movilización social, que estas movilizaciones al final que incluyen a todo el mundo, o sea, se corre el riesgo de tan amplio no tengan contenido, ¿no? O sea, es un riesgo, no digo que esté ocurriendo, ¿no? En el tema de la unidad de acción, Xavier ha hecho una descripción de los modelos de sindicato en el que a nosotros nos ha dejado, parece ser, el de ser correa de transmisión. Nosotros no lo vimos así. Nosotros no somos el sindicato de nadie. Nosotros somos izquierda abertzale. No somos el sindicato de la izquierda abertzale. Y nosotros vivimos desde esa identidad tranquilamente. Nuestro trabajo sindical es más, si fuéramos la correa de transmisión de alguien, nos circunscribiríamos única y exclusivamente a lo que Confebask quiere que haga un sindicato, haciéndolo mejor o peor. Pero nuestro modelo sociopolítico, cuando podríamos dejar en manos de un partido político el que nos representara en todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros, es verdad que tenemos modos diferentes de ver el sindicalismo. Es verdad que para hacer acuerdos con alguien tiene que ser alguien diferente, porque si es igual que tú, eres tú. O sea, ¿no? Y entonces o estamos muy confundidos o tendríamos que saber encontrar esas vías. Nosotras seguimos intentándolo. Nosotros estamos dispuestos a hacer ese camino, no sabemos si lo vamos a encontrar. Como ha explicado muy bien Ana, por ejemplo, en el tema de la Carta de Derechos Sociales mantenemos una participación común y mantenemos cierta unidad de acción en otros ámbitos. Pero la muestra más importante de que no es la relación con la política, a nuestro juicio,
el mayor problema a la hora de hablar de unidad de acción sindical es que nuestros mayores encuentros son en negociación colectiva, en la estrategia de negociación colectiva. Y ahí, de verdad, poco tiene que ver, a mi juicio, que nosotros seamos Izquierda Abertzale o que ELA, que nosotros podemos también hacer una definición de ELA, podríamos decir, claro, es que es un sindicato que es un objetivo en sí mismo. Entonces, al final, ¿no? Entonces, cada uno puede hacer una definición negativa del otro. Nosotros pensamos que es necesario una unidad de acción a nivel estratégico, sin límites, además, en lo que podamos querer hablar o no. Y es verdad que estamos muy lejos de eso. Y es verdad que a veces hay gente que externamente no ve dificultades para eso y gente que la desea no ve ni una posibilidad, ¿no? No sé si es posible o no. Y no sé si es una innovación política o sindical. Yo creo que sí es responsabilidad nuestra. Y sobre todo es responsabilidad de las direcciones de la ELAB, o sea, hacer ese ejercicio. Y por lo menos no dejarlo de lado de salida porque hay dificultades. O sea, nosotros entendemos eso. Y bueno, o sea, no vamos a sacar nuestras interioridades aquí de quién es el más proclive a un acuerdo, quién no, quién hace más propuestas o no. Yo creo que sí es responsabilidad nuestra, yo no lo eludo. Y es verdad que cuando tenemos que explicar que no tenemos una unidad de acción a nivel estratégico ni a nivel táctico en muchas cosas en el que trabajadoras y trabajadores nos lo demandan, o sea, la responsabilidad es nuestra. De las lecturas que haga cada uno y de las razones que cada uno acumula para hacer una cosa o no hacerla. Pero bueno. Bueno, nosotros intentamos mantener la unidad y, por ejemplo, en el mundo educativo, pues colaboramos en muchos foros. Sabemos que evidentemente no coincidimos en todas las cuestiones, en todos los puntos, como os ha dicho aquí también, pues no seríamos el mismo sindicato, ¿no? Y en todo caso sí que intentamos, al menos en lo que a nosotros nos corresponde, llegar a acuerdos. Por ejemplo, está el tema de la Carta Social de Derechos Sociales, que es un ejemplo muy importante, que demuestra la necesidad y la posibilidad de la colaboración. Quizás no podemos llegar todos al lugar que queríamos llegar todos, pero bueno, yo sí que creo que hay que esforzarse en ese sentido, porque pensamos que es mejor acumular fuerzas y buscar la unidad. ¿Hay más preguntas? Carmelo Landa. Pello, parkatu, Pello Urizar. Arratsaldeon. Sí, buenas tardes. Bueno, yo tenía pensado una pregunta, aunque la mitad de la pregunta ya casi me la han quitado. Eso pasa por preguntar en segundo lugar. En todo caso, lo que quería preguntar era también un poquito una provocación. Es cierto que el mundo sindical es muy plural y, como dice Xavier, pues el proceso catalán no viene del mundo sindical. Yo, cuando fui por primera vez en Cataluña y me enteré de que en Cataluña no tienen un sindicato propio o siglas propias, es cierto que comisiones y UGT están de acuerdo con el proceso, pero no tienen un sindicato propio, tienen una forma propia, en todo caso, de ver la labor sindical. Yo también he estado en Uruguay hace 2 o 3 semanas y ahí, me causó sorpresa ver que hay un único sindicato. La situación de Uruguay no es la de Euskal Herria, evidentemente, su historia no es la nuestra tampoco, pero, quizás, aparte de vuestro modelo sindical, puede haber otros diferentes, evidentemente. Ahí, en fin, en Uruguay tuvieron la posibilidad de hacer un único sindicato. No quiere decir que esto debe hacerse también aquí, pero, como digo, hay diferentes formas de entender el sindicalismo y el modelo sindical. Y
planteando como, no sé, como deberes a realizar algunas de las reflexiones que habéis hecho. Bueno, podemos compartir algunas de ellas, sobre todo desde el punto de vista de la unidad, pero yo creo que también tenemos que compartir estos deberes tanto por nuestra parte como por la vuestra, yo creo, ¿no? Bueno, Carmelo. Sí, yo también quería agradecer las aportaciones de todos los intervinientes. Creo que han suscitado temas muy interesantes. Sin olvidar, en todo caso, que bueno, nuestro objetivo debe ser conseguir el derecho a decidir, que es lo que nos ha llevado a analizar también la actuación, la actividad sindical. Se han dejado aquí preguntas abiertas, sobre todo la relación entre la lucha social y la lucha soberanista y las estrategias que deben desarrollarse, pero hay una serie de cuestiones que me han llamado la atención y sobre las que quería preguntar. Sobre todo, bueno, cuando ha analizado Xavier Anza la trayectoria de ELA, bueno, me ha llamado la atención cómo ha empezado diciendo que su postura inicial fue estatutista y luego pues ha terminado diciendo que está en contra de Málzaga, ¿no? Él ha hablado de provocación, pero la verdad es que a mí lo que me parece es que se mete ahí mucho en el ámbito, en el campo político y, bueno, pues llega a criticar una alianza política, aunque sea a modo de provocación, ¿no? Quizás, no sé, Xavier, yo lo que pregunto es... no tenemos... A ver, yo preguntaría sobre los juegos tácticos, los partidos, pero antes que todo esto, yo preguntaría de una forma natural, en el caso de los sindicatos y de los sindicatos vascos, bueno, pues qué compromisos adoptarían con el movimiento popular, como por ejemplo Gure Eskudago, donde no hay una presencia concreta de partidos políticos o correos de transmisiones, un movimiento social que quiere hacer una vía soberanista que está identificándose a nivel de Euskal Herria. Entonces, antes de preocuparse sobre el tema de Málzaga, ¿no deberíais adoptar acuerdos con este tipo de movimientos? Habéis hablado de la necesidad de crear nuevas mayorías sociales y aquí tenemos un ejemplo. Una pregunta concreta. Quizás no deberíais preocuparos tanto por lo que hacen los partidos políticos, es su campo de juego al fin y al cabo, sino ver qué compromisos podéis alcanzar con estos movimientos populares. La pregunta es para todos, en principio, ¿eh? No sé, como he dicho, me ha llamado un poquito la atención lo que ha dicho Anza, haber ido tan lejos en la crítica política, ¿no? Hombre, lo de enterrar a Málzaga y tal me parece muy llamativo, lo quiere hacer ELA. Hombre, yo he lanzado lo de Málzaga como provocación. ¿Por qué? Bueno, nosotros hicimos una apuesta estatutista y una apuesta interclasista en el marco de las relaciones laborales, en el sentido que era posible crear un marco vasco a pesar de la propia legislación. Pensamos, en todo caso, que el Estado inicialmente pretendía o pretende de alguna manera destruir este marco y planteamos una estrategia de Málzaga en el sentido que el Estado no va a cumplir el estatuto y pronto, bueno, quienes estamos de acuerdo en esta lectura sobre el Estado, lo que tenemos que hacer es acordar una serie de mínimos para hacer un camino entre todos. Y, bueno, pues por eso decimos que pasamos en el 96 del estatutismo al soberanismo. Pero yo pienso que nos encontramos en la actualidad una tercera fase, visto desde el punto de vista sindical. Y esta no es doctrina de ELA, porque nosotros no lo hemos plasmado en un documento. Pero yo sí que, por ejemplo, esta misma semana, bueno, estoy sintiendo una cosa que quiero lanzar aquí como provocación, si se quiere. Y es que no creo, por decir las cosas claras, que podemos acordar ese mínimo con el PNV. No sé si me explico claramente. En ese sentido es como hablo de Málzaga, no sobre los partidos políticos en general,
Y lo que nos ha pasado con Confebask, por ejemplo, también va en el mismo sentido. Porque hace 2 semanas, bueno, pues el gobierno vasco nos manda un escrito para poner en marcha el diálogo social, en el que se dice que no van a subvencionar a aquellas entidades que no estén de acuerdo con esto. Y entonces, y esto trasládalo, si quieres, al ámbito social o cultural. ¿Qué significa esto, no? Entonces, los que son parte de la gobernanza van a ser subvencionados y el resto no. Entonces yo, como provocación, y en ese sentido solamente es como he querido lanzarlo, bueno, pues es que quizás ya Málzaga no es lo que necesitamos actualmente. Y no está hablando de los partidos políticos en general, sino de, como he dicho antes, la derecha nacional. Y me dices, ¿estáis dispuestos a trabajar con Gure Escudero? Hombre, por favor, Carmelo, tú y yo lo sabes perfectamente. Me dices, bueno, no te preocupes tanto por los partidos políticos o por lo que hacen los partidos políticos. Ojolín, pues sí, porque los sindicatos tienen que tener un impacto político, un trabajo. Hay que hacer muchas cosas en defensa de los trabajadores, pero bueno, pues hay muchas cosas que se deciden en el Parlamento y que son buenas o son malas para los trabajadores. Entonces, ¿cómo no vamos a... o cómo vamos a cerrar los ojos a los que hacen política? Entonces, bueno, pues en esta coyuntura de estas 2 últimas semanas, hay una serie de cuestiones que no podemos admitir. Por decir algo, ostra, pues Urkullu está en la minoría, y un hombre y un gobierno que está desarrollando una política tan liberal ni neoliberal. En fin, encontrar la disponibilidad de partidos de izquierda para llegar a acuerdos en el tema de presupuestario y demás. En fin, no lo entendemos. Es difícil entender esto desde el punto de vista del sindicalismo. Es muy difícil. Yo no sé si es estratégico, es táctico o por qué, no sé, no lo sabemos. Pero para nosotros es muy difícil de entender. Y más aún es explicárselo a nuestros militantes. ¿Y que eso no nos tenga que preocupar? Pues yo creo que sí, que nos tiene que preocupar. Por lo menos preocupar. No sé. Porque hay muchas cosas importantes para los trabajadores que se deciden en el Parlamento y, por supuesto, nos tenemos que preocupar por ellas. Yo quería hacer una pregunta en este sentido sobre la valoración que hacen sobre esa propuesta que ha hecho EH Bildu en el Parlamento. Creo que también es importante valorarlo y saber qué es lo que pensáis. Bueno, tú más o menos lo has explicado, pero los otros sindicatos quería saber yo qué valoración hacen. Bueno, yo en primer lugar respondería a Carmelo. Bueno, Gure Escudero o no... ¿Qué te voy a decir? Aquí el asunto no es tanto detrás de qué pancarta nos ponemos todas las siglas, ¿no? Hay algunas dinámicas que necesitan apoyo, que necesitan adhesión y participación, pero que, bueno, pues que necesitan que participemos simplemente como ciudadanos, no tanto como sindicatos. Yo no creo que haya habido una sensación de que no hayamos apoyado a Gure Escudero. Yo creo que en Euskal Herria justamente estamos demasiado habituados a mostrar mediante siglas también la diversidad y la pluralidad, ¿no? Y en el caso de Gure Escudero y, no sé, las charlas que pueden organizar, etcétera, pues ves cómo las personas que vienen a intervenir son del PNV, Ibarretxe puede ser, o Gemma Zabaleta, o alguien de EA o de Sortu, y quizás Madrazo. Entonces, siempre estamos buscando, no sé, personas muy estrechamente relacionadas con partidos políticos para que ellos también se sientan partícipes de esta dinámica. Y yo creo que, bueno, pues los políticos tenéis pues bastantes foros y lugares para intervenir, y justamente las dinámicas sociales pues deben ser eso, dinámicas sociales. Y quizás pues tendremos que salir o no las diferentes siglas detrás de una pancarta, pero no sé, me parece que en la expresión de la diversidad y de la pluralidad
no estoy diciendo esto de las siglas, en fin, echándose en cara a los partidos, ¿no? Pero a ver si también viene ELA y LAB o comisiones, en fin, lo que sea. Nosotros tenemos nuestro trabajo, tenemos que trabajar por atraer diferentes estructuras y diferentes organizaciones colectivas que también tienen incidencia en sus propios miembros y demás. Pero yo pienso que las dinámicas sociales, las movilizaciones sociales se construyen de una manera diferente y que hay que andar con respeto y con cuidado, ¿no? Y es importante estar pero sin patrimonializar las dinámicas, sin decir, yo también estoy ahí o yo también estoy entre los fundadores o algo por el estilo, ¿no? Bueno, pues el mérito para quienes lo tienen, ¿no? Sobre la pregunta que has hecho después, sobre la propuesta de H. Bildu, no sé si estás hablando de los presupuestos. ¿Estás hablando sobre el tema de los presupuestos? Sí. Pues nosotros lo hemos visto muy mal. Verdaderamente mal. Y lo hemos manifestado, ¿eh? No lo hemos entendido. No lo hemos entendido y pensamos que ha sido un error. Ese es nuestro punto de vista, por lo menos. Antes hemos hablado de Cataluña y cómo es más quien está guiando el proceso, pero también las políticas que está aplicando. En nuestra opinión, tal y como está el PNV aplicando estas políticas, y bueno, para nosotros un ejemplo de estas políticas es lo de echar la bronca a los sindicalistas en las movilizaciones, ¿no? Esto es lo que hace, o el respeto que muestra al sindicalismo, y de ahí viene luego, pues, en fin, querer hacer diálogo social con los sindicatos minoritarios. Entonces yo creo que esta oferta, no sé, es imposible y pone en debate una serie de parámetros que te lleva a negociar, por ejemplo, qué es un recorte y no lo es. Yo no tengo la menor duda que se ha hecho con la mejor de las voluntades y que se busca, yo qué sé, tener mejores presupuestos y presupuestos en contra de los recortes, pero yo creo que las políticas que se están aplicando ahora, en fin, no nos puede llevar a estrechar la mano, como se ha hecho. Bueno, gure kasuan. Bueno, en nuestro caso no vamos a repetirlo. Bueno, hemos colaborado con Gure Esku dago y seguiremos. Yo no voy a empezar a decir, en fin, qué responsabilidad debe tener cada partido político en estas cuestiones. Nosotros públicamente hemos manifestado que no estamos de acuerdo con estos presupuestos porque pensamos que esas enormes cantidades que se van a utilizar para pagar la deuda son necesarias para desarrollar los servicios públicos necesarios para atender las necesidades sociales y, bueno, nuestra crítica evidentemente es total, porque pensamos que no son unos presupuestos sociales y que la sociedad está pidiendo unos presupuestos diferentes. Nosotros vemos una apuesta por la privatización de los servicios públicos y, en nuestro caso, en el caso educativo, pues evidentemente estamos en contra de los planteamientos presupuestarios y, en fin, nos manifestaremos de esta manera siempre que podamos. Yo voy a plantear el problema o sea, voy a ser muy breve. ¿Vosotros pensáis que el problema de Euskal Herria es un problema social? Un problema social pueden tener, pues no sé, los estados, pero si nosotros no somos estados, nosotros no somos un estado. No hay un problema social en España, no hay un problema social en Francia, no hay un problema social en Italia. El problema que tenemos nosotros es que no somos eso, un estado, que no somos sujetos políticos. Cuando seamos sujetos políticos podremos ser capaces de dilucidar esos problemas nosotros mismos. Mientras no seamos sujetos políticos no somos capaces de dilucidar nada, absolutamente nada. Bueno,
manera legítima de ver el proceso, ¿no? Pero yo tengo otra manera de ver el proceso, que es que los valores que no se incorporan en el proceso tampoco aparecerán en el final. Y por lo tanto no hay por qué separar no hay que introducir un paréntesis en las luchas para dedicarnos a la lucha nacional. Hay una lucha nacional de reconocimiento y una lucha por la independencia, sí, pero en el camino tenemos que ser euskaldunes, en el camino tenemos que intentar ser más justos, o dicho de otra manera también, la sociedad se organiza como quiere y hay organizaciones más o menos raras, que son algunos sindicatos que deciden no clausurar determinadas luchas, sino practicarlas a la vez que otras. No sé si me explico lo que quiero decir. Y tan legítimo es decidir que esta lucha se clausura en función de la otra como decir yo no estoy dispuesta a clausurar esta por la otra. Y en el caso de ELA, pues es una organización que no va a clausurar digamos, su lucha en el ámbito laboral por la otra. Pues somos así, para lo bueno y para lo malo, quiero decir, y es nuestra decisión soberana, guste o no guste, como otro puede tomar la contraria, que es igual de legítima. Nosotros ya te responderíamos, pero no nos dejan. Dekogu, atzetik izan digute ja ordua dela, baina azken galdera bat daukagu Juan Carlos Goyenetxea. A ber. Bai, Gabon. Bai, junai apurtxuet azalduzune azaltzen, hau da, hemen... A ver, aquí se habló de Gure Esku Dago, que no solamente se dirige a los abertzales, a quienes somos abertzales, ¿no? Gure Esku Dago es un movimiento que tiene claro que tenemos que unir en nuestro objetivo a los abertzales y a quienes no sean abertzales también. Creo que lo has dicho claramente, podemos ser soberanistas o querer conseguir un Estado soberano, pero es evidente que hay que trabajar también el tema de la justicia social y que de esa manera también atraeremos a gente que quizás, bueno, pues no tenga las cosas tan claras. Pero sí que has dicho una cosa que me ha sorprendido. Cuando has dicho... Sí, está hablando en bermeano. Has hablado de que si no se participa en el diálogo social no vais a recibir subvenciones. Eso, ojo, es duro, eso es lo de siempre, lo de oñacinos y gamboínos, ¿no? Y ese tema es algo que se ha repetido muchas veces, ¿no? Entonces, no sé, se me hace muy duro. Hombre, es muy duro desde diferentes puntos de vista, porque por un lado reproduce, yo al menos lo creo así, la ley de principios del movimiento. Es decir, es el Estado quien define la labor del sindicato. Oye, en una democracia los sindicatos somos soberanos para establecer nuestra agenda, nuestra línea política, nuestra línea sindical, y nosotros no somos una parte de la gobernanza. Nosotros somos un movimiento que decide soberanamente lo que es, lo que quiere ser y qué luchas quiere promover. Entonces, esto se hace desde una ideología muy autoritaria. Y desde el punto de vista de modelo social, subvencionar solamente a aquellos que conciertan con el gobierno, ¿qué significa? ¿Que no vas a subvencionar, por ejemplo, los actos culturales que no te gusten? O, yo qué sé, la religión musulmana con la que no comulgas. No es solamente una cuestión que perjudica al sindicalismo, en fin, no, al sindicalismo que no te gusta. Yo creo que socialmente es un tema muy grave. Muy bien, pues tenemos que terminar y decir simplemente que tenemos ahí un lunch para todas las personas aquí presentes. Tenemos al presidente de la Fundación Alkartasuna y agradecerles a todos ustedes por su atención y sin más vamos a ir al lunch.